Bueno, ok. ¿Qué más tiene que decir? Teilhard de Chardin influenció a su compañero, padre de Breverie, que inspiró a sus colegas, quienes iniciaron en las Naciones Unidas un rico proceso de pensamiento global y a largo plazo un proceso que ha afectado a muchas naciones en todo el mundo. Y Robert Mueller mismo dice, yo he sido profundamente influenciado por Teilhard. Así el subsecretario general de las Naciones Unidas, que hoy ha sido encargado de los aspectos espirituales de las Naciones Unidas, además de su programa de educación, dice que él es influenciado por Teilhard de Chardin. Y la cita de Robert Mueller viene del libro Más que todo me enseñaron la felicidad. A él dice, todo teilhardiano reconocerá en esto la trascendencia espiritual que él anunció tan enfáticamente como el siguiente paso en nuestra evolución. Por lo tanto, va a haber una trascendencia espiritual de lo que parece ser algo político, nos volvemos a algo espiritual. Bien, ya hemos visto en una conferencia anterior que él era un sacerdote jesuita francés, un eugenista, un marxista, un panteísta, evolucionista. Podría haber sido incluso partícipe de la falsificación de Piltdown, fue un humanista y un proponente de un único gobierno mundial. Y es el padre de la nueva era. Así que es un hombre muy destacado. Él parece haber estado muy ocupado. Él soñaba de la humanidad que se fusionara en Dios y que cada uno se diera cuenta de su propia divinidad en el punto omega. Esta creencia ha inspirado a muchos de los actuales líderes de la nueva era. De hecho, Chardin es uno de los autores más frecuentemente citados por los principales ocultistas de la nueva era. Eso lo vimos cuando hablamos sobre el movimiento de la nueva era. Esto es solo para recordarles, así que nos podemos fundir en Dios. Esto es como se ve él. Esto viene directamente de las páginas web jesuitas mismas. Y allí se habla sobre su síntesis evolutiva, el mundo de la mente y el espíritu, el mundo físico con el mundo de la mente y el espíritu, la unión de estos. Y aquí están algunas de sus citas. Solo para entrar en un poco más de detalles, este es el espíritu de la filosofía de las Naciones Unidas. Interesante. Es una ley del universo que en todas las cosas existe una existencia previa. Antes de cualquier forma hay una forma previa, pero menos evolucionada. Cada uno de nosotros está evolucionando hacia la divinidad. Así que todos nos estamos convirtiendo en Dios. Maravillosa filosofía. Lo que me propongo hacer es reducir esta brecha entre el panteísmo y el cristianismo para llevar a cabo lo que se podría llamar el alma cristiana del panteísmo, o el aspecto panteístico de la cristiandad. Eso es fascinante. Así que Dios está en todo. Dios no es una entidad separada. Nosotros mismos somos Dios o parte de Dios. Si usted es un panteísta, eso es lo que usted cree. Yo puedo ser salvo solo convirtiéndome en uno con el universo. Eso es panteísmo. Esa es también la filosofía del budismo. Yo creo que el Mesías que esperamos, a quien todos esperan, sin duda alguna, esperan, es el Cristo universal, es decir, el Cristo de la evolución. Bueno, esta es la filosofía de Teilhard de Chardin. ¿No es esto interesante? Así que, lamentablemente, no puedo estar de acuerdo con una sola pizca de esta filosofía. No es bíblica, de hecho es blasfema. Una convergencia general de las religiones hacia un Cristo universal que satisfaga a todas. Eso es lo que dice Teilhard de Chardin. El cristianismo y la evolución, esta es su cita. Por lo tanto, una convergencia de la religión que satisfaga a todas. Y vio a las Naciones Unidas como la encarnación de esta filosofía. Me parece a mí que esta es la única conversión posible del mundo y la única forma en que una religión del futuro puede ser concebida. Eso significa que todos deben unirse. Ahora, ¿cómo se consigue que todas las religiones se unan? ¿Y enterrar las hachas de guerra y sus diferencias? ¿Usted crea un dolor de separación, el caos, que supere el dolor de la unidad? ¿Es comprensible eso? Así es como usted lo hace. Esa es la filosofía hegeliana, esa es la filosofía framasona. Así que hoy en día estamos en la fase del dolor y la siguiente etapa será la unidad o dolor inexplicable, increíble. Esa es la elección. Y la humanidad fácilmente elegirá cuál de las dos opciones. La del dolor menor, obviamente, para sobrevivir.
Ahora vamos a echar un vistazo a todos los secretarios generales y si ellos realmente encarnan esta filosofía o no. Este es Dag Hjalmar, Agne Carl Hammarskjöld. Él fue el secretario general de las Naciones Unidas del 10 de abril de 1953 hasta el 1961 y se murió en un accidente de avión y fue el cuarto hijo del primer ministro de Suecia durante los años de la Primera Guerra Mundial. Él fue el primero. Ahora, ¿qué cumplió en las Naciones Unidas? Bueno, una de las primeras cosas que hizo fue producir o crear una sala de oración. Y ahí está, en el lado izquierdo, una piedra en el centro de la sala, la podemos ver como un altar vacío. No porque no hay Dios, no porque se trata de un altar a un Dios desconocido, sino porque es dedicado al Dios que el hombre adora bajo muchos nombres y en muchas formas. Muy interesante. De manera que hay esta sala de oración con solo este altar de piedra que se construye para tener la forma de un rectángulo, si usted quiere, que tiene algunos significados interesantes, y todo el edificio, toda la sala, tiene la forma de un trapecio. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay también un ojo que todo lo ve, y ese símbolo que vemos aquí entre los hititas es también el símbolo, si se mira atentamente, de las Naciones Unidas. Tiene la corona del laurel y tiene la cara que se ha sustituido con la tierra. Quizás la mejor manera de comprender lo que el ojo que todo lo ve representa es de examinar la arquitectura de la sala de meditación del edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. La sala de la meditación está construida con una forma de pirámide, un trapezoide sin la piedra angular. Dentro, la sala está tenuemente iluminada, pero procedente del techo hay un rayo de luz pequeño, pero concentrado, que se irradia hacia abajo al sombrío altar de piedra. En la pared al frente hay un mural impresionante y moderno que está decorado de forma dinámica, de simbolismo oculto, que tiene 27 triángulos en diversas configuraciones, una mezcla de blanco y negro y color de fondo, y una línea vertical como de serpiente. En el centro hay el ojo que todo lo ve, que acapara la atención de los millones de visitantes anuales de la ONU con su cruda e invitante imagen de sospecha y omnipresencia. Esta es la cita de Texe Mars. Y más citas. La sala de meditación está posicionada hacia el norte, noreste. Para entrar en la habitación hay que proceder de la oscuridad a la luz. De hecho, el orden intermedio de la hermandad satánica se llama la Orden del Trapecio. Muy interesante. Y Anton LaVey, quien es el fundador de la Iglesia de Satanás, se refiere a un principio ocultista conocido como la ley de la trapezoidal. Así que parece que hay una habitación muy ocultista aquí que se dedica a un Dios que puede ser servido bajo cualquier nombre. Cualquier nombre. El que yo conozco tiene un nombre. Un nombre. Uno podría contar varias historias conmovedoras, nos escribe Robert Mueller, el padre espiritual siquiera de las Naciones Unidas, y él es el ex subsecretario general. Se podrían contar varias historias conmovedoras de la que la transformación espiritual de las Naciones Unidas han causado, hasta el punto que este pequeño cuartito de la Tierra se está convirtiendo en terreno sagrado. Por ejemplo, el economista racional y intelectual Dag Hammarskjöld encontró a Dios en las Naciones Unidas y la inspiración para su trabajo como sirviente mundial de los místicos de la Edad Media. Oh, de modo que no lo encontró en la Biblia, ¿y lo encontró dónde? De los místicos. Hacia el final, su legado desborda de la espiritualidad y el misticismo. Aquí las tiene, las palabras de las propias Naciones Unidas, o de sus representantes, que nos dicen cómo se produjo esta inspiración. Ahora, volvamos un poco más atrás en el tiempo, a Foster y Alice Bailey. Estos fueron Alice A. Bailey, la que recibió mensajes dictados de un espíritu llamado Dwal Kul, y que se conoce como la profetisa de la nueva era. Y ellos comenzaron un grupo llamado la Buena Voluntad Mundial, World Goodwill, una organización no gubernamental dentro de las Naciones Unidas. El objetivo declarado de este grupo es de cooperar en el mundo de la preparación para la reaparición de Cristo. Así que las Naciones Unidas, en otras palabras, es una organización que se prepara para juntar a todos los gobiernos, sí,
Pero eso es solo a nivel político.